Henry Martin, delantero del América, pide que dejen de llorar tras el bicampeonato del América y además, nueva regla en el fútbol mexicano. Nosotros no salimos a llorar, ni a estar diciendo nada. Porque al final de cuentas, dentro de la cancha te tienes que ganar eso. No es por una acción u otra. Nosotros perdimos ese partido en penales. Y lo perdimos nosotros, dejando afuera el VAR. Ahora se están quejando del VAR. A ver, si revisas mi pie, yo tengo un edema desde el partido de ida de Cruz Azul. En el tobillo, el pisotón que me dieron. Y no salimos a llorar diciendo que por el pisotón era un penal y que no me lo marcó. Porque aparte, además el pisotón me empuja cuando yo voy a caer. Bueno, para los que decían que no hubo contacto en esa jugada de Rotondi con Henry, ahí confiesa en la entrevista que aún jugó la final de vuelta con un edema en el pie y que aparte también había desplazamiento en el empujón. Entonces, no salimos a llorar ni a decir absolutamente nada de eso. Nosotros nos tragamos esa acción. Yo me tragué el dolor del pie, jugué la final, jugamos la final, la ganamos, bien merecido y ya está. O sea, bueno, pues ahí están las declaraciones de Henry respecto a esa polémica de la jugada en la final de ida y lo recalca 3 veces, no salimos a llorar. Y yo en primer lugar pienso que el fútbol no tiene edad. O sea, tanto podemos poner un jugador de 17, 16 años como tener uno de 36, 37, 30. Pregúntale a Chicharito si tiene edad o no. El León cree que todo su condición. Tú mismo... Bueno, Tuca nunca ha estado de acuerdo con la regla 2011 para incorporar jugadores jóvenes por obligación más que por merecimiento, ¿no? Acabas de decir, ¿qué no va a acontecer? No van a... El ascenso y descenso. No va. Reducción de extranjeros. No, y sin la regla. Parece que está así. Supuestamente esta regla se hace para ver si salen más jugadores para la selección, Claro. no para los equipos. Entonces, si tú quieres sacar más jugadores para la selección, pues es lo que hace el Pachuca. Trabaja con tus fuerzas básicas. Y después, ¿quieres dar oportunidad al futbolista mexicano? Reduce extranjeros, porque cada jugador extranjero, escucha, que tú reduzcas, son 36 oportunidades a jugadores mexicanos. Porque es uno que entra a jugar y otro que entra a la banca. 36. Tuca. Bueno, ahí es un dato interesante el que dice Tuca. 36 jugadores, son 18 clubes que al reducir un extranjero tendrían que jugar con un jugador mexicano titular y por supuesto también tener un suplente para el equipo, ¿no? Entonces serían 36 futbolistas mexicanos que tendrían posibilidades si fuera de acuerdo a lo que dice Tuca, pero no necesariamente tienen que ser jóvenes, aunque sí podrían ser nacionales. Es complicado hacer la reducción de jugadores porque se afecta el mercado y el negocio del fútbol mexicano. Entonces, o sea, yo creo que la matemática es muy exacta. Claro. Y esto. Y tú, muchas veces. Pero va a poner un muchacho, como yo tuve que poner, y el muchacho llegaba y decía, Álvaro, no me metas. ¿Quién era? No. Sí, no, se dice el pecado, no el pecador. Esto se ha tratado de votar toda la vida, o se ha votado ahí. Y por último, de estas reglas, ¿cuántos jugadores realmente se mantuvieron en primera división? A ver, Dime Tuca, cuántos. Tuca. El porcentaje es bajísimo. Tuca, bajísimo. tu brother ¿No? Miguel votó a favor o en contra de esto. ¿Quién, Miguel? Tu brother Miguel. Miguel Garza. Sí, votó. No, Miguel Mejía No. Miguel Garza. Votó a favor o en contra. Ese Diony King tirando ahí la pullita a ver si se engancha el Tuca. Pero bueno, Equivocado. aceptas, está bien, aceptas. Equivocado. Porque aparte hay instituciones que no es tan interesante de votar. Tigres no les interesa. Buscar títulos. ¿América? Sí. América, hablaste, pero Monterrey, no te interesa Tigres, Ajá. ¿qué otro invierte tanto para buscar títulos? Creo que Claro, pero es que ese es el modelo de acuerdo al planteamiento que tiene la federación y la liga, ¿no? O sea, pues sí, los jugadores mexicanos en el mercado interno son caros, de hecho mucho más caros que los extranjeros, y teniendo las posibilidades de tener un mayor número de extranjeros, prefieres invertir el dinero en jugadores que te vayan a dar mejor rendimiento que jugadores mexicanos que son de medio pelo para abajo. los tres. Es que la aparición del jugador en la primera división no puede ser por imposición, tiene que ser por merecimiento. Pero a ver, Rafa. Todos aquí metemos un fondo de Pero el inversión. merecimiento que lo tenga no lo ponen, Rafa, porque prefieren al extranjero. Sí, No está totalmente. Se reduce el pero extranjero. no lo quieren hacer. Pero no lo vas a resolver con esta regla. ¿Por qué? Porque para cumplirla pones precipitadamente un jugador y no la Es lo que dices tú, que al chavo le daba miedo. Y lo que dices tú, ¿cuántos de esos que aparecieron por la regla, no porque el técnico estuviera convencido de las Claro. condiciones, no porque el jugador a lo mejor se sintiera Pero si no, no hay otra con manera. los tamaños como A ver, ahí estoy de acuerdo con Rafa Puente. Las cuotas en general nunca son de buen beneficio para ninguna índole. O sea, el hecho de poner una cuota para asegurar que haya jugadores jóvenes no te garantiza que vayan a durar en el tiempo.
y que se vayan a consolidar y vayan a tener una carrera exitosa esos jugadores mexicanos y vayan a tener por su parte una repercusión en selección mexicana. Simplemente vas a cumplir con el número de minutos que le tienes que dar al jugador y generalmente va a pasar lo que pasaba antes con la regla 2011. Los metes a jugar los últimos 10 minutos del partido. Como para hacerse de una o pelear una titularidad. Sí, Y era totalmente. meterlo por meterlo, para cumplir con la Pero si no, regla. si no nos obligabas, Pietra, No, no lo iban a hacer. Imagínate, Álvaro, yo debuté teniendo 7 años. Imagínate que hubiera una regla y tendría que sacar a Jairzinho, Es que a a eso es a a lo que Paulo voy. César, a Cequiña, a Gerson, a esta, imagínate, no, hombre, ¿sabes qué? ¿Usted cree que el León cree que todos son de su condición? Usted dijo, el fútbol no hay edad. Usted debutó en primero a los 16, 17, ¿no? 17 Sí. años. Y Pumas lo sacó usted del retiro a los 38 para que les diera un título. Imagínate. Pero usted fue un caso extraordinario. Tú fuiste un caso extraordinario. Ojalá hubieran habido más tucas. Hay ¡Extraordinario! que sacar jugadores, el trabajo de fuerzas básicas, los entrenadores de fuerzas básicas. Pumas se sacó del retiro Debe de ser porque más. tuvo un chavo que fuera capaz de hacer lo que Los entrenadores de fuerzas básicas tienen que ser mejor que el entrenador de primera división. Le va a dar un ataque al Tuca, pero tiene toda la razón. Los entrenadores de fuerzas básicas y de divisiones inferiores deben de ser, por lo menos, con una visión mucho más amplia que los entrenadores de primera división. Son los formadores y son los que van a darle los conceptos básicos a los futuros prospectos de selección nacional. Sí, sí. Incluso te voy a decir. Pues no va a que firmar Mejía Barosa que muchos chavos, ¿eh? En algún momento habló en el tema de Chivas de la falta de trabajo de fuerzas básicas. Coincido totalmente. Y de Pumas. También. Claro. ¿Qué producción de jugadores tenía Pumas? Muchísimo. Y luego, ¿cómo fue cambiando? ¿A qué edad? Espérame. Cosas rarísimas en el fútbol. ¿A qué edad debutó Palermo? Que fue titular 27 años. Rafa. Eso obedece a un trabajo de fuerzas Rafa. básicas. Esa gran Generación. Sí, no, definitivamente que un jugador debute a los 27 años no es precisamente un mal trabajo de fuerzas básicas, sino un problema de mercado y pues de negocio propiamente, ¿no? Es mucho más rentable comprar un jugador extranjero y otorgarle una plaza que mantener al jugador que tienes en cantera, porque aparte no lo puedes vender, no es tan rentable. Que presumen los Pumas de Claudio Suárez. Oye, no, espérame. García, Mono Vázquez, Rodríguez. Del retiro. Lo sacaron del retiro para que les dieran títulos, porque no pudieron generar un jugador que fuera capaz de lo que sea. es verdad, es verdad. No, pero, Y no es mentira. pero si tú lo pones en costo-beneficio, oye, perdóname, pero lo que hacía Pumas era fue muy atinado llevar al Tuca, porque la prueba más clara es que le dio el título y aparte con A un los golazo. 38 años. Perfecto. Sabemos cuál es la condición del jugador cuando llega a cierta edad, dependiendo de qué tan profesional Claro. fue, qué lesiones tuvo, hay muchas cosas, qué tantas interrupciones tuvo en su carrera, porque todo cuenta. Claro. Cuando tú tienes continuidad y estás mentalizado y siempre estás en el negocio, ahí sí Pero que me ustedes también, perdonan, como pero la dijera, edad, si no es a fuerza, ahora, no lo sea. que no surjan jugadores. Lo que debería de ser a fuerza, yo no estoy tan en desacuerdo con la 2011, pero lo que debería No le va de a ser a gustar a fuerza Tuca es la ese reducción comentario. de extranjeros. Porque con la reducción de extranjeros que vienen muchos No de medio necesitas, pelo, pero no entonces, necesitas. Sí, a ver, ahí le está dando un punto a lo que decía el Tuca. Si haces reducción de extranjeros, pues por lo menos tendrías, si bajita la mano, 18 nuevos jugadores mexicanos o 18 jugadores garantizados, observables para selección nacional, más sus cambios. ya no necesitas eso, ¿por qué? Porque los jugadores de calidad los vas a usar, por Claro, por eso. totalmente. Primero, a mí no me desagrada tanto, pero que hubiera primero reducción de extranjeros. A ver, Para que tengan la posibilidad de ser más. Sigan con su negocio. Claro. Y la selección mexicana del fútbol. Es que no se quejan, ¿eh? mexicano, Ellos no se quejan. Sí, totalmente. Ese es el punto y tiene razón Álvaro. Siguen con el negocio y no se quejan pues, del nivel obtenido, ¿no? La presión mediática está sobre el tema de la selección nacional, pero eso no garantiza que se vayan a tomar cartas en el asunto para obligar a los clubes a generar jugadores nacionales. La mediocridad. Claro, Te voy a decir una estancado. frase estancado. Rafa Puente. Ahora, La verdad, la verdad. Será diferente. Pero esa regla sí lo dice. entró en vigor en el 2005 y se fue en el 2020. Y en ese lapso se tuvo 2 campeonatos mundiales juveniles. Se tuvo además el tema de la medalla de oro. Entonces, a ver, ¿fue casualidad o fue causalidad? Pero la medalla. A ver, es un buen dato el que da Dionisio. Sí, de 2005 a 2020, en 15 años, se tuvieron 2 campeonatos mundiales sub-17 y una medalla olímpica. Pero eso solamente significa que sí hay buen trabajo en divisiones inferiores, pero que los jugadores no se logran consolidar en primera división. Y ese es el problema, por el poco espacio que hay para los jugadores nacionales, que ahí es donde aplicaría lo que mencionan Pietra y el Tuca. Habría que generar reducción de jugadores extranjeros para poderle dar cabida a todos estos jugadores nacionales que vienen bien formados y bien preparados. Medalla de oro. Fue causalidad. Las 2 campeonatos son 17. 4 jugadores se mantuvieron. Claro, claro. Ahora, Poco. de la gente de Brasil, todos doy algunos Fue muy bien. Sí, no a todos, Álvaro, les fue muy bien a los jugadores sub-17 de Brasil, pero
Si tú analizas los jugadores de Brasil de esa selección sub-17, muchos juegan en Europa y otros en muy buenos clubes. ¿El Chicharrón Hernández? No, Chicharro no, Chicharro no. Pello Chávez, el Pato Chávez sí, Pato sí. ¿Qué estoy poniendo al Chicharrón? Ni siquiera fue al Mundial. Sí, eso es totalmente un error de inicio. Arranca poniendo el Chicharo cuando el Chicharo sí formó parte del proceso, pero no fue convocado. Y su proceso de debut y de incorporación a primera división no tiene nada que ver absolutamente con esto. No, pero falló esa regla. Porque en lugar de él, No salió de esa regla. pero yo no estoy hablando que jugadores que fueron campeones. Yo estoy hablando que jugadores salieron de esa regla. No salió de esa Bueno, regla. pero no salieron en realidad de esa regla. Bueno, en 2005, no fueron jugadores que debutaron. No. En juveniles. Diony, perdón, es muy diferente debutar porque te ganas el Claro. lugar y porque el técnico te convenció tengas que poner ahí. Es que esa regla es una cuota. O sea, solamente tienes que cumplir con la cuota de jugador joven. Y ahí totalmente de acuerdo con la postura que tienen Tuca y Rafa Puente. Un extranjero, no le dan chance al mexicano que tenga mérito porque hay un extranjero. No contrato. Exacto. Lo reducido hace Ya venimos tiempo. hablando de Ochoa para que Rafa